¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a la cripta. Hoy os traigo algo que hace tiempo que estoy viendo, que estoy siguiendo, pero que hasta ahora no había demasiada información para ponerse a hacer un vídeo. Así que bueno, pues he esperado un tiempo y he seguido un poco la pista de lo que veis en el título, del códice de Voynich, porque me parece que es algo muy interesante. Aunque obviamente todo esto ha acabado pintado, como siempre, pues de teorías de la conspiración y todas estas mierdas que siempre pasan en este tipo de temas. Así que bueno, espero que disfrutéis del vídeo. Yo la verdad es que me ha sorprendido bastante haber encontrado información más o menos fidedigna sobre todo esto. Y yo creo que se corresponde sobre todo porque hay gente, sobre todo del ámbito académico, que ha tratado mucho este asunto y que, bueno, pues eso ha llevado a que esto sea al final algo un poco más investigado, que no sea solamente teorías sobre extraterrestres que nos quieren dominar y ese tipo de cosas. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Historiadores y paleógrafos han estado metidos en este asunto desde hace más de 100 años. Se trata de un tema que ha sido recurrente a lo largo de la historia y podemos remontarnos, pues como bien digo, a hace más de un siglo, que todo esto ha sido un misterio. Y hasta la fecha, pues bueno, se sabe muy poco al respecto. Sí que es verdad que ahora está empezando a haber noticias frescas sobre este asunto, pero sigue siendo un misterio. Y esto es algo que a mí me mola mucho, como ya lo sabéis. Así que bueno, vamos a hablar realmente de un códice antiguo, un códice prácticamente medieval, de más de 200 páginas. Os estamos hablando de un pedazo de libro. Realmente lo raro de todo esto es que el texto, las imágenes y bueno, realmente quién lo hizo y con qué fin, precisamente es lo que ha traído de cabeza a todos los expertos en el tema. Pero bueno, voy a explicaros un poco qué es el códice Voynich, porque realmente si no habéis oído hablar del tema o no habéis visto nada, ni siquiera os suena, pues obviamente todo esto se queda fuera de contexto y no se entiende nada. El libro exactamente está compuesto por 240 páginas, algunas de ellas desplegables. Se trata de una especie de compendio en el que figuran plantas desconocidas, objetos raros, arquitectura, asuntos de farmacología. La verdad es que trata diversos asuntos. Pero obviamente todo esto va explicado en un texto escrito en una lengua desconocida, la cual se ha estudiado mucho hasta la fecha, pero que no ha conseguido descifrarse, o al menos no se ha conseguido descifrar y que el resto de expertos que han estudiado el asunto, el tema, estén de acuerdo. La primera referencia del códice la tenemos en 1580, cuando Rodolfo II de Habsburgo se hizo con el códice, pagando por él una suma importante de 600 ducados. Realmente eso era una pasta para la época. No sabemos exactamente con qué fin, pero sí que sabemos que a este tío pues le molaba mucho el tema de lo ocultista, todo lo relacionado con la magia e incluso el esoterismo. Era algo bastante oculto, pero que prácticamente todo el mundo a su alrededor sabía, así que por alguna razón este libro llegó a sus manos probablemente esperando encontrar alguna especie de secreto. Pero bueno, eso también forma parte de las teorías. Se lo compró a dos personajes, realmente personajes que no han tenido demasiada relevancia en la historia, aparte de lo del códice. Y digo personajes porque son tíos que tenían una fama un poco peculiar. Tenemos a John Dee por una parte, que es un tipo que decía que hablaba con los ángeles a través de las piedras. La verdad es que era algo muy loco. Y por otro lado, a Edward Kelly. Edward Kelly era un tipo que hasta más o menos finales del 16 era un tío que había sido acusado por estafa en Inglaterra y otros engaños. De hecho, no se tiene demasiada constancia de que fuera un tipo recto y respetable. Como era de esperar, este libro fue pasando de varias manos, no solamente gente aristócrata y gente con poder, sino eruditos, gente del clero, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente este libro acabó en Italia, en el siglo XVII, en la villa de Mondragone, en un monasterio en el cual los monjes lo recibieron y lo tuvieron en su biblioteca durante muchísimo tiempo. Tampoco le encontraron una explicación y de hecho se escribieron muchas páginas hablando sobre el tema, pero todos relacionados con la religión, obviamente eran monjes. Este libro permaneció en el monasterio prácticamente hasta 1912, que fue cuando Wilfrid M. Voynich, y de ahí viene el nombre, empezó a hacer un verdadero acercamiento a este códice y obviamente pues intentar desentrañar los misterios que, por supuesto, él creía que contenía. Wilfrid se
encargó de mantener a salvo este libro en su colección personal durante muchísimo tiempo. Según nos consta, lo tuvo hasta su fallecimiento, hasta que murió. Y fue su mujer la que se encargó de vender este libro, y desde entonces la biblioteca de Beinecke, de la Universidad Norteamericana de Yale, estudia este libro, y lo tiene hasta el día de hoy. Son muchos los que han intentado descifrarlo a lo largo de la historia, pero en la historia más reciente quizás habría algunos que han hecho un acercamiento un poco más exhaustivo sobre este asunto, como podría ser el profesor británico Stephen Banks en 2014, que hizo un acercamiento bastante, digásemos, académico, ¿no? Con técnica, utilizando una especie de patrón para poder desentrañar el texto, porque realmente es lo que ha traído de cabeza. Sí, es cierto, las imágenes son realmente extrañas y tampoco son nada explicativas, pero el texto, sobre todo a los lingüistas, les ha llamado más la atención durante todos estos años. Y el señor Banks fue el primero que hizo una teoría un poco más distendida sobre este asunto. Pero, por desgracia, las teorías de Banks fueron, aunque muy distendidas y llegaron a muchos, no fueron aceptadas por la mayoría de estudiosos del códice, y obviamente todo esto se acabó descartando, porque utilizaba una especie de alegoría matemática para desentrañar el texto, pero que finalmente era demasiado aleatorio y no daba un resultado que pudiera entenderse. De hecho, yo mismo he podido ver algunos de los resultados de Banks y no tienen demasiado sentido, la verdad. Realmente, si nos centramos en las teorías, las que han sido más conocidas a lo largo del tiempo, la que está más extendida o la que es más conocida es la de que todo esto pues no es más que un fraude. De hecho, es algo muy creíble, porque yo mismo cuando lo he estado leyendo he pensado lo mismo, ¿no? De que esto realmente podría ser un fraude perpetrado por esos dos personajes que, bueno, no habían hecho otra cosa que ser muy espabilados y encargarse de vender esto a alguien interesado en el asunto y vendérselo como algo súper secreto y súper importante. Pero lo cierto es que volvemos otra vez a lo mismo, el hecho de que esto haya entrado en el terreno académico pues quita un poco de encima todas estas tonterías, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque también pensaba que estos dos podrían haber sido los que hubieran hecho esto, pues inventándoselo simplemente. Pero lo curioso es que esto, el códice al completo, fue pasado por una serie de pruebas de radiocarbono. Eso es algo más conocido como carbono 14, y consta, y esto ya son unos datos fehacientes, de que el códice fue creado, fue ensamblado en el siglo XV, con lo cual esto estamos hablando de un siglo antes de que estos dos espabilados empezaran a hacer de las suyas. Así que bueno, esta teoría tampoco se asienta sobre nada, así que eso queda descartado. Otra de las teorías habla sobre un escultor, ingeniero y arquitecto italiano llamado Antonio Berlino, que es más conocido como Filarete, que bueno, pues empezó a trabajar y digásemos a expandir su obra a nivel artístico, porque bueno, era un arquitecto, pero estamos hablando que era alguien enclavado en Florencia, con lo cual toda la parte artística está muy presente en todo lo de este señor. Y sí que es verdad que hay muchos de los símbolos que hay en algunas de sus construcciones que tienen un parecido razonable con algunos de los dibujos del códice. Estamos hablando de algo que tampoco puede sostenerse sobre mucho más, salvo el eje cronológico, que es el hecho de que este señor vivió en el siglo XV y de que se parecen los dibujos que hay en algunos de las obras, como pueden verse en uno de los minaretes en Milán, pero poco más. Tampoco puede verse que esta persona pueda haber escrito algo. Lo que sí que me llama la atención sobre este tal Filarete es que tenía una cierta fijación con los anagramas y los mensajes crípticos, con lo cual sí que podría encajar, ¿no? Sí que podría tener un valor esta teoría, pero bueno, hasta la fecha esta también ha sido descartada. De hecho, todas las teorías que se han ido elaborando a lo largo de estos años han sido descartadas una a una. Así que, bueno, yo mismo cuando empecé a ver cosas sobre el códice, también descarté hacer un vídeo y ponerme a hacer nada o hablar simplemente de este tema, porque tampoco llegaba a nada, ¿no? Realmente todo eran teorías, todo eran posibilidades, hipótesis, pero esto ha sido hasta ahora, porque estamos ahora en un momento, bueno, creo que hace solamente una semana, el académico Gerard Cheshire de la Universidad de Bristol dice que ha conseguido descifrar el texto del códice, y dice que lo ha conseguido en 2 semanas. Yo la verdad es que eso me deja bastante flipado, porque hay gente que se ha estado años y ha dedicado mucho tiempo de su vida y ni siquiera ha conseguido desentrañar
una parte del texto. Y este en 2 semanas dice que lo ha conseguido utilizando técnicas de pensamiento lateral, que no sé qué cojones es eso, y otro tipo de técnicas para poder desencriptarlo. Según explica, el texto es una especie de amalgama de diversos lenguajes establecidos, sobre todo en la parte más occidental de Europa, pero realmente tampoco ha hecho un acercamiento muy claro. Pero sí que es cierto que ha dado una información bastante amplia sobre lo que podría ser el origen, o al menos lo que se cree que es el origen, y además aquí sí que es verdad que hay varios académicos que están de acuerdo con él. Según dice, esto fue hecho por monjas dominicas e interpreta que fue un manual de referencia intelectual hecho especialmente, quizá como regalo, para María de Castilla de Aragón, tía abuela de Catalina de Aragón. Realmente esto me ha sorprendido bastante porque con la de vueltas que ha dado este libro, ¿cómo puede ser que tenga el origen aquí en la península? Pero bueno, es cierto que hay algunas cosas, pueden verse algunas referencias que hacen alusión al idioma español, catalán, gallego, francés, italiano, incluso rumano, así que tampoco sería extraño. Lo que pasa, y aquí es donde entra un poco el punto de inflexión. Estamos hablando que en el siglo XV todos los manuscritos, o la gran mayoría, incluso los artículos o los decretos de ley, se escribían en latín, lo cual se me hace extraño pensar que se utilizara otro idioma o otra lengua, a no ser que se quisiera ocultar o se quisiera desviar de los lectores habituales. No lo sé. Sea como sea, Cheshire afirma que esto se trata de una lengua protorromance o una mezcla de lenguas previas a las lenguas romance, que no utiliza símbolos de puntuación y que la acentuación también es diferente. Hay algunas partes del texto que dice que cambia esos patrones. La verdad es que digásemos que esto sí que está como muy verde todavía, pero aún habla de un posible patrón de una escritura enfocada a ocultar algo, lo cual lleva esto también a la teoría de que esto podría ser, y tampoco sería tan raro, a que esto estuviera centrado o que estuviera dirigido por órdenes cabalísticas o quizás sociedades secretas. Esto sí que tiene una cierta relevancia teniendo en cuenta el carácter críptico que tiene el texto, pero tampoco se ha encontrado nada con lo que compararlo, así que bueno, pues esto también está muy en el aire. Así que bueno, no es algo que haya dejado claro nada en absoluto, pero sí que se centra, y sobre todo Cheshire hace hincapié en esto, a que ha conseguido encontrar el patrón por el cual se puede entender esta lengua. No cree que sea una lengua per se, una lengua que se hablara, pero sí que cree que podría ser una lengua que se utilizara, o una especie de patrón, para escribir ciertas cosas que tuvieran relación con el ámbito que toca en el códice. Realmente, si miramos esto de una forma objetiva, el libro realmente trata 6 puntos de astronomía, de botánica, habla también de cosmología, farmacología e incluso hay un recetario. Sí, hay un recetario ahí dentro. No entiendo muy bien por qué ni cuál es el fin de todo esto, pero argumenta que todo esto pues era precisamente eso, una forma de expandir el conocimiento intelectual que en la época tenía una relevancia importante, y el hecho de que tocara elementos como la cosmología y la botánica podría molestar sobre todo al ámbito del clero, y eso pues es posible que se utilizara para protegerlo y obviamente evitar problemas mayores al poseedor del libro. Pero bueno, esto también es algo que está en el aire y que es una suposición histórica como otras tantas. En mi opinión, y yo creo que aquí es donde voy a hacer un poco de abogado del diablo, a mí me gustaría creer que realmente tiene conocimiento avanzado, ¿no? De que realmente esas monjas o quien fuera que escribiera este códice había llegado a comprender pues elementos científicos, ¿no? Que había llegado a comprender cómo funcionaba la cosmología, cómo estaba centrado todo el punto de la astronomía o cómo se podía entender desde ese punto de vista, y sobre todo hablamos del siglo XV. Me gustaría mucho creer eso, que alguien avanzó mucho en sus conocimientos y que por miedo a represalias o por miedo a que no se entendiera, pues esto acabará siendo algo secreto. Pero la verdad es que esto no puede decirse que se haya descifrado. Ya sé que esa es la noticia y ya sé que todo el mundo está diciendo que el códice de Voynich ha sido descifrado. La información que tenemos real sobre la mesa tampoco nos dice eso. Pero bueno, no sé qué opináis al respecto, si todo esto es una patraña, si realmente quien escribió esto lo hizo para dárselas de intelectual.
no tengo ni idea. A mí me haría, la verdad, bastante ilusión que me dijerais aquí en los comentarios qué pensáis al respecto. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. De hecho, tengo intención de hacer más vídeos de este tema más adelante, porque la verdad es que me he dejado muchas cosas fuera y si no el vídeo se haría eterno y esto tampoco mola. Ya se verá, porque realmente necesito información que contrastar para ponerme a grabar y bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal, darle me gusta para que yo me entere si este tipo de contenido os mola y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, fuckers.